Nacional dejó confundido al ministro de Economía, Gabriel Odone. En la misiva, que hizo pública el expresidente Luis Lacalle Pou, Arbeleche expresa que el gobierno intenta construir un relato fiscal que falta a la verdad. Confieso que estoy un poco confundido. Estoy confundido porque la carta de la ex ministra afirma que el ministerio falta a la verdad, lo cual confieso que me parece algo delicado y que complejo. Primero porque en el ministerio hay compañeros suyos de trabajo hasta hace bien poco, y segundo porque siendo una ex ministra, una opinión de ese calibre es muy fuerte, y ella seguramente lo sabe bien, en relación a lo que le estamos diciendo a los demás, a los ciudadanos y a los acreedores. El ministro dijo que los legisladores del Partido Nacional destacaron la honestidad intelectual suya. Odone insistió que durante la gestión anterior hubo postergaciones de gastos mayores a las habituales, algo que es refutado por Arbeleche. Me parece que es un episodio, digamos, por lo menos fugaz, y por lo tanto creo que lo que tenemos que hacer es mirar para adelante y dejarlo de lado, porque las conversaciones en este momento son con los legisladores de la oposición, son con ellos con quien tenemos que acordar, y por lo tanto creo que ese es el punto en el que yo me tengo que concentrar y no en consideraciones de otro tipo que creo desafortunadas. El gobierno considera que es necesario que haya un aumento del tope de endeudamiento, además de partidas adicionales para ACE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, muy bien. Preguntas y reflexiones a partir de lo que venimos escuchando. Pauletti. Primero, me parece importante la primera señal que da Cabildo Abierto en un tema importante, como es nada menos que una rendición de cuentas, es decir, primer ley presupuestal de este periodo de gobierno. ¿Señal de qué? Es una señal a qué es lo que está votando, ¿no? O sea, el partido Manín y Ríos queda alineado con el gobierno para votar la rendición de cuentas. ¿Es el partido Manín y Ríos o es más a título personal lo que hizo Perrone? Pero Perrone son dos diputados. Perrone pertenece al partido independiente, al partido Cabildo Abierto. No, está claro. Pero yo voy a leer no sé qué ha grado sido siempre autonomía... alguien me manda un mensaje por acá, me parece que con un punto, dice, curiosa contradicción en la línea tan austera siempre de Cabildo Abierto que se venga a votar este aumento del tope, por ejemplo, de financiación. Pero lo que pasa es que ahí tenemos que hilar muy fino entre qué es lo que representa Perrone, efectivamente, si es Perrone y la diputada Silvana Pérez. Sí. ¿Y qué representa Cabildo Abierto? O sea, legítimamente la única representación parlamentaria que tiene Cabildo Abierto... Son ellos, sí, está claro. Son ellos dos. O sea, lo demás es hacer un poco el juego de la adivinanza. Primero... Hablaste de la primera señal. Ese es el primer dato relevante. En la primera ley importante presupuestal, Cabildo Abierto vota con el oficialismo, con el Frente Amplio. Bueno, no son coalición en oposición, o sea, ¿tiene todo el derecho o no? Pero... nadie lo dice. Yo te estoy hablando, te estoy haciendo una lectura objetiva de lo ocurrido. Okay. No estoy haciendo juicio de valor. No estoy haciendo juicio de valor ni hablando de alianza posible. Yo estoy hablando de un hecho concreto. Sí. Primera señal. Segundo, se votó en general, en realidad, la rendición de cuentas porque es de valor institucional que así ocurra. Es la primera vez, sin embargo, que en una rendición de cuentas, última rendición de cuentas de un gobierno saliente y uno entrante, por lo menos de que yo recuerde, se incluyen artículos adicionales que tienen que ver con otros temas. En este caso, uno muy importante, que es aumentar en 1.200 millones de dólares el tope del endeudamiento que tiene el país. Para que la gente tenga una idea, en la peor crisis del Uruguay salió con un crédito de 1.500 millones de dólares, que como recordará la gente, fue aquel préstamo puente que hizo el gobierno de Bush al gobierno de Valle, que después fue refrendado por el Fondo Monetario Internacional. 1.500 millones de dólares para salir de la peor crisis que tuvimos en la historia, la historia reciente. Acá estamos hablando de aumentar la capacidad de endeudamiento en 1.200 millones de dólares. No es poca plata. Vamos a no perderle el respeto a la plata, ¿verdad? Porque estamos hablando que vamos a llevar el tope a 3.450 millones de dólares de endeudamiento. Sé que son cifras muy grandes, por eso puse ese ejemplo para tratar de que más o menos dimensionar de qué estábamos hablando, porque son cifras exorbitantes, ¿verdad? Y es simplemente, o simplemente no, está proyectado por parte del ministro Odone para hacer una adecuación al déficit proyectado para el 2025. Lo otro que tampoco votó la coalición opositora fueron los 144 millones de dólares más IVA que corresponde al pago del Ferrocarril Central, que
digamos que no se había pago en el final del periodo anterior porque hubieron informes negativos, incluso informes negativos que partieron de algunos jerarcas que ocupaban cargos dentro, por ejemplo, en la Corporación para el Desarrollo por parte del Frente Amplio. Y después hay 2.600 millones de pesos por partidas de ACE, supuestamente pagos que habían quedado postergados en el tiempo. Así que estamos hablando de que como hechos relevantes, para mí el más relevante es el aumento del tope de endeudamiento, que puede ser justificado, pero bueno, es un dato, ¿no? Soledad. Bueno, creo que fue una prueba que pasó el oficialismo, el haber conseguido los votos para aprobar la rendición de cuentas, que era todo un misterio, y fue un misterio hasta el último momento de la discusión en diputados. Me parece relevante el hecho de que del gesto de buena fe con el gobierno que acaba de asumir, el darle la derecha en votar lo que solicita esta economía, más allá de los cuestionamientos que pueda tener cada quien, porque el gobierno acaba de asumir, ganó efectivamente y democráticamente las elecciones, entonces el equipo a cargo de las cuentas de este país solicita un endeudamiento, lo fundamenta en base a todos los no pagos, 950 millones de dólares de esos 1.200 que habla el contertulio, ya son deudas que no se pagaron en el 2024, entonces este gobierno queda embretado en deudas y en el poder de gasto. Y bueno, me parece loable eso, porque es como salirse también de una cosa que yo siento que está pasando desde el primer día que asumió este gobierno, y es una oposición dispuesta a todo trancarlo, ¿no? Y creo que el dar tiempo a que se desplieguen las políticas prometidas es lo razonable y es lo que la población espera. Bien, Pepe. Bueno, yo coincido con Leandro que lo primero que hay que analizar es ese gesto político que intuíamos, pero que confirmamos en la tarde-noche de ayer, que es Cabildo Abierto votando con el Frente Amplio para darle la mayoría. Lo cual, de alguna manera, en diputados, plantea una nueva coalición que es Cabildo Abierto con el Frente Amplio votando en Cámara de Diputados. Eso por un lado. Y es un hecho real. Y acá yo no creo, Soledad, que sea una cuestión de buena fe de Cabildo hacia el gobierno, sino que creo que es parte de negociaciones, palabra un tanto vapuleada, pero absolutamente normal, legal. Bueno, pero abierta a negociar. Claro, en la política. Hay que ver ahora qué es lo que va a pedir Cabildo Abierto a cambio, y seguramente veremos algún proyecto de Cabildo Abierto apoyado con los votos del Frente Amplio. Insisto, algo que es parte de la negociación política. No me asombra, simplemente es una constatación. Y con respecto al tope del endeudamiento, también estoy de acuerdo que es un número alto. Llevándolo al terreno familiar, no está bueno sacar créditos para pagar créditos. El crédito lo que te permite es crecer, pero evidentemente acá hay unos números que no están cerrando y que el gobierno entiende que teniendo ese tope le permite achicar el déficit y de alguna manera tener resto para el año que viene. También es cierto que la mayoría en la historia de las rendiciones de cuentas son a tapa cerrada con artículo único. Esta tiene esa particularidad, pero no es de extrañar también, es parte de la tarea parlamentaria. Bien. ¿Vale? Bueno, yo creo que hay varias cosas para analizar. Primero, lo que tiene que ver con el voto de Cabildo Abierto y sobre todo el silencio. ¿Molesta? A mí en realidad ni me molesta ni me sorprende. La verdad, yo creo que ya hace unos días que esto estaba arriba de la mesa, de que Cabildo iba a votar a favor de... Saquemos la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas la realidad es que la votaron todos. O sea, saquemos la rendición de cuentas, que no era en realidad lo que estaba en debate, sí, porque no estaba en debate. Acá era si se votaba el aumento del endeudamiento o no se votaba el endeudamiento. En realidad era eso lo que marcaba agenda. Ya estaban algunas señales claras, porque hace unos días que se venía hablando de que Cabildo iba a votar el endeudamiento, y creo que el silencio habló por sí mismo. Yo realmente pensaría si para Cabildo Abierto es lo mejor. Yo realmente no sé si para Cabildo Abierto esta es una buena señal, porque en realidad el partido de Manini Ríos, ¿no? o el partido que surgió con el liderazgo de Manini Ríos, estaba en contra de esto. Estaba en contra de aumentar el endeudamiento, estaba en contra de las políticas populistas de endeudarse para distribuir dinero, para quedarse eternamente en el poder o ver si pueden estar 15 años más en el gobierno. Porque en realidad Cabildo lo que fue la llave
para políticas frente amplistas que ya conocemos en 15 años de gobierno, que las podés compartir o no, pero se suponía que Cabildo Abierto no las compartía. Entonces, la realidad es que Cabildo Abierto habilitó un endeudamiento que supera lo que se planteó en el Uruguay cuando hubo pandemia, cuando hubo crisis hídrica, cuando hubo sequía. O sea, realmente estamos hablando de un endeudamiento prácticamente récord que se está planteando. Estos 1.200 millones de dólares no tienen una argumentación y no son los medicamentos de hace... ¿Ni las postergaciones de la administración pasada? No son. Pero ahí alguien miente, entonces. Porque de hecho esto no está nunca en una rendición de cuentas. Esto podría haber estado en el presupuesto. De orden era que esto se planteara cuando se discuta el presupuesto. Este gobierno asumió, no planteó ninguna gran política de Estado que argumente el endeudamiento, pero ya habilita el endeudamiento. Entonces, yo creo que va en contra. Por eso yo no sé si esto es una definición de Cabildo Abierto como partido, si es una definición de los 2 diputados que están como representantes parlamentarios de Cabildo. Pero además, me parece que también esto, para la interna de la coalición, abre un debate que yo lo he planteado muchas veces y que creo que dentro de las autocríticas o el balance de por qué se perdió la elección y no hubo una reelección del gobierno tiene que ver con esto, que es con el sentimiento de coalición. El Frente Amplio es una coalición. El Partido Comunista y el MPP, por ejemplo, tienen enormes diferencias en algunos temas. Pero, sin embargo, cuando hay que votar cosas, votan en bloque, sean gobierno o sean oposición, a pesar de las diferencias que todos sabemos que tienen. Bueno, yo creo que lo que le falta a la coalición republicana es ese sentimiento de coalición, ser parte de una coalición, y creo que es una discusión que esta primera señal creo que lo pone todavía en un lugar de mayor prioridad, pensando en el 2029, en el 2030, si en realidad la coalición republicana quiere volver a ser gobierno. Tiene que haber una coalición que sea una coalición real, que funcione como tal, que tenga mecanismos de discusión y de conducción política, siendo no solo gobierno, porque obviamente es mucho más sencillo cuando se es gobierno, pero también cuando en este caso se es oposición. Porque creo que si no la señal no es clara, porque si no después cuando vas a hacer campaña electoral, ¿dónde te vas a parar si en realidad estás votando con el Frente Amplio algo que va en contra de lo que ha sido tu programa y lo que ha sido tus consignas políticas desde que naciste? Entonces es muy difícil sentirte parte de una coalición en el camino a la campaña electoral. Pozzi. Yo creo que yo lo tomo con más calma todo esto, ¿no? Es decir, cuando el Frente Amplio tuvo durante 15 años las mayorías parlamentarias, se criticó virulentamente que el tener la mayoría se impedía las negociaciones y que por lo tanto era una cuestión de mano de yeso, que íbamos todos y votábamos y eso impedía que el sistema político funcionara. Bueno, ahora no tenemos la mayoría en una Cámara y buscamos negociar. Y negociamos. Y hay dos diputados, en este caso de Cabildo, que decidieron votar con el Frente Amplio. Bueno, pero más de ahí, yo qué sé qué va a hacer después Cabildo más adelante y qué van a hacer los colorados o el mismo Blanco más adelante. No sé, 5 años mucho tiempo. Van 100 días de gobierno, 100 y pico días de gobierno. 5 años mucho tiempo, van a pasar muchísimas cosas en 5 años. Miren lo que le pasó al Partido Nacional o a la coalición republicana en su propio gobierno. No esperaban tener una pandemia, no esperaban tener una sequía. Sí, hay muchos imponderables. Entonces, hay que tomárselo con calma. Yo creo que la señal de que haya una negociación política y que se apruebe esto con los votos de alguien que no son frente amplistas es una muy buena señal. Creo que fue una muy buena señal, por ejemplo, cuando se decidió que gente que estaba en el Ministerio del Interior, que provenía de otros partidos, siguieran estando en el Ministerio del Interior. Eso me parece que son buenas señales. Me parece que fue una muy buena señal cuando en Cerro Largo se le ofreció a una compañera del Frente Amplio que ocupara la dirección de turismo, por parte de un intendente blanco que además tenía la mayoría absolutamente abrumadora. Bueno, en fin, yo creo que esto es lo que es la vida democrática de un país, no es más que eso. Cada cual sabe dónde le aprieta zapato y cada cual sabe dónde junta su voto. Y me parece bien, yo además a Vale le digo una cosa, vos capaz que los conocés, pero yo si no le conseguimos los estatutos del Frente Amplio y la historia para quedarme en la coalición. La coalición Frente Amplio fueron decenas de años de un proceso de acumulación. No es fácil decir, me junto en la coalición y tengo mecanismo y tengo todo. No, se ha demostrado que no es fácil.
No es fácil, y no va a ser fácil. Ah, porque una diferencia. Menos No sé fácil. si Nacieron como coalición. No, el Frente Amplio no nació como coalición. El Frente Amplio fue la suma de un montón. No importa eso, lo que te quiero decir es... como coalición? No seas malo. El Frente Amplio El llegar a ser Frente Amplio tuvo un proceso anterior. Pero por eso te digo, obvio que un proceso anterior. Bueno, pero cuando fue Frente Amplio nació como coalición. Bueno, nosotros queremos prestarle los estatutos para que vean si ustedes pueden armar la coalición para dentro de 50 años. De a uno, por favor, Esa Sole. cosa nomás. El Frente Amplio formó un partido. O sea, es una coalición de sectores y partidos menores, Coalición y pero movimiento. formando un partido. Exactamente. Que tiene su estatuto, sus reglas, su mecanismo, sus organismos de Pero decisión. así fue desde que eso nació no tiene la coalición en republicana. 1971. No existe eso. Nació como una coalición de partidos y movimientos que generó un único lema. Primero prestado, No, que era el... generó un partido. Un partido con un único Partido lema, político. porque los partidos se presentan con lema, Sí. en términos electorales, para que tú lo entiendas y lo entienda la gente. No, yo lo con sé. un lema prestado por el Partido Demócrata Cristiano, que después, con los años, a través de una ley especial, se lo habilitaron como lema Frente Amplio. Siempre fue el Frente Amplio. Pero nació como partido. Construir el Frente Amplio. Construir el Frente Amplio fueron la suma de muchos años, porque hay partidos que integran el Frente Amplio que tienen Y bueno, 40 años de historia, 50, no, 60. más. Pero a eso me refiero yo. Construir una coalición opositora al Frente Amplio va a demandar decenas de años de aportes y renunciamiento. Porque en el Frente Amplio hubo renunciamientos también. Claro que Entonces, sí, bueno, y hubo control. De hecho, la evolución... Pero lo es ha una demostrado. historia de Por supuesto. es una Entonces está historia de bien. renuncias. Ahora, yo destaco... Puede llegar en el gobierno o en el Parlamento también. Yo destaco en esto Puede ser en uno solo. que hay una En el negociación caso del Frente fue en la política que me oposición. parece que le hace bien al país. Y bueno, En el todos caso- tenemos que aprender. No es menor. En el caso del Frente Amplio, se formó en la oposición, no en el gobierno. Rodríguez, Bové no dijo nada. No, estaba esperando, pero a ver, yo coincido con Leandro, pero no me llama la atención porque Manini y Ríos después de las elecciones había dicho no hay coalición en la oposición. Y el Frente, como no tiene mayoría, va a tener que jugar con esos 4 votos, los 2 de Cabildo y los 2 de Salles, porque en algunos casos también van a votar juntos. Bueno, lo que sí llama la atención es que, primero, vamos a clarificar, la rendición se votó por unanimidad. Eso que estamos viendo en el tape son esos 3 artículos que estaban ahí. Lo del endeudamiento, lo que llama la atención es el volumen y el haber pedido aumentarlo, porque con la legislación actual, por decreto, y solo comunicando a la Asamblea General, se podía aumentar hasta el 30% del límite que ya había. 690 millones de dólares. Exactamente. Pero además, yo creo que la discusión anterior que veíamos entre O'Donnell y Arbeleche es el relato para justificar, o sea, cómo apreciamos los números para justificar este endeudamiento. Decimos que está todo mal para justificar este exagerado endeudamiento que vamos a solicitar, porque como decía, 700 millones fue la pandemia, 1.500 fue la crisis del 2002, 1.000 millones fue el problema con la seca. Entonces, realmente pedir ese monto parece sumamente exagerado y además a mí lo que me parece es que en relación a los últimos temas que están pasando, son relatos para justificar. Ayer veíamos, después de la trágica muerte de 4 personas, al ministro Negro diciendo hay un problema con la superpoblación de las cárceles. Sí que es verdad, pero esto te parece a lo de 2005 de Díaz y a lo de 2011 cuando quisieron liberar presos. Eso es lo que estamos buscando. Parece la construcción de un relato para justificar determinadas medidas. Yo lo que quiero, un apunte adicional que quiero hacer, normalmente los temas de endeudamiento se inscriben en el presupuesto quinquenal de cada gobierno. De hecho, en el presupuesto del 2020, que fue el presupuesto del gobierno anterior, fue cuando se estableció el límite de endeudamiento. En ese caso, 2.300 millones de dólares al 2025, con la posibilidad de un 30% de aumento de salvaguarda en caso de necesidad, que son estos 690 millones de dólares de los que yo hablaba. A mí lo que me llama la atención es que a tan poco tiempo de enviar el presupuesto quinquenal al Parlamento, que es el 31 de agosto, fin de agosto, la fecha tope, para regirse a partir del 1 de enero del año que viene, o sea que estamos hablando de 6 meses, 7 meses, ¿no? Digo, ¿por qué no esperar a ese momento, teniendo además ese manejo de 690 millones de dólares, que lo podés hacer por decreto? Llama la atención
A mí no me llama la atención. El mundo está un poquito más complicado que lo que estamos viendo desde este ombligo que es Montevideo, ¿no? Sí, pero Montevideo, ¿a vos te parece? Uruguay, Montevideo. Justificalo después. No, pero pará, Javier, una cosa es 6 que meses yo más del doble, Pepe. una cosa es que yo vaya a Leandro y que me den la plata viva, y otra cosa es que yo tenga una línea habilitada de crédito que la puedo utilizar en caso de necesidad. Y esto es lo que se está planteando. No, eso es claro. Pero no es lo mismo. No necesitas llevar la votación porque tenés ese 30%. Pero yo ese 30 es para determinadas situaciones también, lo tenés que justificar. Lo tenés, no es lo mismo que tener la línea de crédito abierta. De la misma manera que las líneas de crédito abiertas no se pueden contabilizar como recursos del Estado, o sea, como reservas, porque en realidad lo tenés, pero en la caja no lo tenés. En este caso me parece que tener esa línea le da tranquilidad al equipo económico que por algo lo plantea y por algo lo propone ahora, porque 6 meses pueden hacer una gran diferencia. Pepe, sin duda, yo no pongo en tela de juicio eso. Y además, O'Donnell es un tipo serio, vamos a entendernos. A mí lo que me llama la atención es que, o no alcanzo a comprender, ¿por qué no puede esperar 6 meses a la ley de presupuesto para establecer, ese aumento de 1.200, un aumento de 1.500 si quiere? Leandro, hasta hace 10 días atrás el petróleo valía un 4% menos de lo que vale hoy. Y hoy me estoy quedando corto, debe estar bastante más arriba. Pero hace más días que se presentó esto y no estaba previsto esto. Además es un tema... Así que estamos en un escenario... Pero hay un tema de prioridades, porque por ejemplo cuando ponemos... que en la pandemia y todas las situaciones que nos además cuando ponemos, por ejemplo... Me parece que esto de atajarse con un endeudamiento... Pero no es un endeudamiento, no es un endeudamiento. No es que pedimos... No, porque tenés una línea de crédito habilitada, ¿vale? En caso de necesidad ya lo tenés aprobado. Gente, por favor. Es perfectamente... Se puede hacer, ¿no? Es legal, se puede hacer. En la rendición de cuentas se puede hacer. En la rendición de cuentas, a ver, lo que se hace... Tú fuiste legislador. Me gustaría que fuera en el presupuesto, pero ¿podemos hacer la rendición de cuentas? Bien. Formalmente se puede hacer. Normalmente no se hace. Normalmente nunca se hace. Siempre van a yo participé 15 años en rendición de cuentas. Que siempre sea artículo único, no es así. Que en el gobierno de Frente Amplio no fue así. Entonces, entonces pará. ¿Hubo aumento del tope de endeudamiento en alguna rendición de cuentas anterior? ¿El tope de endeudamiento cuándo viene? En los presupuestos. ¿Pero en cuándo vino? ¿Cuándo empezó eso? 2020. Yo estuve en todas las anteriores, por eso que no había esas cosas. Eso fue el 2020. No hubo ninguna rendición de cuentas del 2020 al 2020. En la rendición de cuentas hubo de todo. No nos hagamos trampa porque tampoco se puede incrementar el gasto en año electoral y se incrementó en un 0,4. En la rendición de cuentas... Me parece que está bien. Puede decir cualquier cosa, ¿no? Supongo que en el Parlamento se habrá dicho parece relevante un montón de cosas, no sé. Eso. Ahora, para que quede claro a todo el mundo, no fuimos a buscar 1.200 millones de dólares para que nos den hoy. No tenemos eso, ¿eh? Pero ¿cuál es la diferencia? Es así, ¿no? Pero es así. Es así. A ver, Soledad, ¿querés agregar algo? No, comparto lo que está diciendo Pozzi. Lo que se habilitó es una línea de crédito en un momento que, como dijo recién Pepe, hay una coyuntura internacional extremadamente incierta, donde pueden haber un aumento de precios descontrolado a partir del precio del petróleo. Esto es una... Pero esto es una justificación de hoy. Hay que mirar la tele nomás. Sí, pero esto es una justificación de Lo votaron anoche. Bobé, anoche votaron. Pero se pidió antes. No había guerra hace 3 semanas. Pero ya habían pedido. A ver. Pero a ver. Pero ya habían pedido. Dale, pará, Bobé, dale. Bobé, ¿cuál es tu punto? Pará. Pero causemos esto. En el fundamento del pedido del Poder Ejecutivo del aumento no existe la guerra. Y el petróleo no. Y además estamos inventando una excusa que no está. Pero además una pregunta. Pero ¿cuál es el enojo? Distintas visiones. Yo te pongo un ejemplo. A ver, señores, yo tengo que pedirles que hablen de a uno, pero además ahora... ninguno, porque tengo que pedir una pausa. Después vemos si retomamos. Ya venimos.